mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Más, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca. El Señor los bendiga, hermanos. Sean todos bienvenidos al estudio de este día del Señor, domingo. Hermanos, saludos a todos de parte de mi esposa y mía. Reciban todos saludos, abrazos. Esperamos que todos se encuentren bien. Vamos a entrar de lleno al estudio de este día. Estamos todavía con las piezas de la armadura espiritual. Estamos en la última pieza, que es la oración. Ya vimos la semana antepasada, vimos que hablamos de la espada del espíritu, le dimos suficiente tiempo para ese tema. Cada pieza toma suficiente tiempo, hermanos. Ahora estamos con la oración también, toma su tiempo, es bastante extenso todo ese estudio, hermanos. Así es que espero que estén siguiendo estos videos. Y estamos en la oración. Oramos, vamos a orar, hablando de la oración, vamos a orar, dando gracias al Padre, pidiéndole que nos ayude a través del Santo Espíritu a recibir su palabra. Padre, venimos a tu presencia en nombre de Cristo Jesús y pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu sea el que ministre este día en nuestras vidas, en nuestros corazones, nos dé entendimiento, sabiduría, inteligencia, conocimiento. Ayúdanos a escudriñar tu palabra, Señor, ayúdanos a entenderla. Háblanos a través de ella, ministranos a través de ella. Nosotros te damos las gracias porque la tenemos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Capítulo 6, versículo 18, hermanos, todos estamos en el mismo capítulo, todos ya con sus Biblias abiertas, orando, dice la palabra del Señor, orando en todo tiempo, con toda deprecación y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda instancia. Entonces, habíamos dicho que la semana pasada habíamos dado una analogía acerca de lo que es la guerra espiritual a través de la oración. En las guerras que de este mundo, de este planeta, hermanos, países que se pelean con otros países, hermanos, cada país tiene su, llamándolo así, su cuartel general, su lugar donde se encuentran los comandantes, el comandante general, y es el que imparte las instrucciones, es el que imparte la manera de que cómo se va a llevar a cabo las operaciones de esa guerra. La guerra espiritual es igual, hermanos. Es una comunicación donde el cuartel general está nuestro Señor, Dios Padre Todopoderoso, Señor Jesucristo, Espíritu Santo. Es su cuartel general donde Él está guiando y dirigiendo la guerra espiritual. Pero la oración, hermanos, tiene que ser y debe de ser en una comunicación de doble sentido. ¿Qué quiero decir con eso, hermanos? Habíamos dicho en alguna ocasión que nuestra comunión con Dios es vertical. Nosotros hablamos con Dios y Él habla con nosotros. Es vertical. Nuestra relación con los hombres es horizontal. Tenemos relación con los hombres, nosotros nos relacionamos, tenemos comunicación también con los hombres, con nuestros hermanos.
horizontal con los hombres, vertical con Dios. Entonces, para algunos de nosotros no tiene ese sentido, no tiene el sentido de tener una comunicación vertical. Para muchos la oración es solamente arrodillarse, hermano, estar sentados, arrodillados y empezar con su bla 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 bla, un monólogo corrido, un monólogo de prisa, para que me entiendan. Bla 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 bla, sacan su lista, Señor, yo quiero esto, necesito esto, pido por esto, quiero bla bla bla, ya se saben de memoria las palabras que van a decir y van a recitar. Y de pronto miran el reloj, ya cumplí con este día de oración. Parece como si hubieran estado bajo el agua estas personas y hubieran estado aguantando la respiración. En fin, la oración no es un monólogo, hermanos. No es un monólogo. Tampoco es un diálogo. No es un discurso en que tú te levantas con tu papelito y no es un discurso tampoco. Es meditación, es meditar. Y ya hemos hablado de lo que es la meditación. Puede ser esperar, puede ser estar en silencio, puede ser escuchar. Acuérdense que cuando hablamos del estudio pasado, que hablamos acerca de la espada del Espíritu también. Tenemos que escuchar de Dios, Hablamos también en la palabra de Dios que tenemos que recibir la palabra de Dios. Eso es la palabra rema. Bueno, eso lo hablamos en el estudio pasado. Entonces tenemos que aprender, la oración tiene que ser escuchar, tenemos que aprender a escuchar a Dios. Puede ser cantando, puede ser alabando a Dios, la oración, puede ser esperando en Dios solamente. Esperar en Dios, sentando y meditando, esperando en Dios, sumergiéndonos en su presencia también, dándole gracias. No tienes que meterte de lleno, quiero esto, necesito esto, dame esto, quiero esto, bla 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 bla, no, dale gracias, alábalo, adóralo, medita, ¿verdad? Medita en las escrituras. Entonces no solamente es hablar, es una relación, hermanos. Tú no te vas a sentar con otra persona, con un hermano, te vas a hablar y no le vas a dar chance ni siquiera a otra persona que abra la boca. Bueno, hay personas así, pero no es lo correcto, porque también es una conversación entre dos personas, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que, cuando hablamos con Dios, tiene que ser con respeto, no es un discurso, no es un monólogo, ¿verdad? Es lo que acabo de decir, meditación, esperar en Dios, aprender a escuchar en Dios, que aprendamos a escuchar, ¿verdad? Es una relación y con veneración, una relación con respeto. Entonces la batalla es una arma de vital importancia en contra del enemigo. Todos sabemos, hermanos, Dios nos ha dado esta arma tan poderosa que es la oración, que es la cual nosotros comunicamos con Dios y Él se comunica con nosotros. Derek Prince, un maestro bíblico, dice que la oración es una bomba nuclear. Fíjense cómo la compara, una bomba nuclear que puede alcanzar continentes y atravesar océanos, golpeando las fuerzas satánicas donde quiera que estén atacando. La oración no tiene límites, no tiene fronteras, no porque esté orando por los hermanos que están en China, está muy lejos, no puedo orar porque está muy lejos, mejor que oren los que están en China. No, hermanos, tú mismo donde estás, tú puedes estar orando por los hermanos que están en China, en la India, en los países musulmanes, en todos los países que son perseguidos, y la oración no tiene límite. Dios es omnisciente, lo vimos, lo entendemos, es omnisciente, todopoderoso, para Él no existe fronteras. Entonces, el problema es que no la usamos, hermanos, ese es el problema de la oración, no la usamos con frecuencia como un arma en la guerra espiritual. Como dije, oramos por nuestras necesidades, ¿verdad? Sacamos nuestra lista, nuestra shopping list, nuestra lista de compras, oramos por nuestras necesidades, o quizás nos reunimos en grupos de oración y oramos por necesidades de hermanos y hermanas que traen también sus necesidades, pero no la usamos como en las batallas espirituales.
no la usamos contra las fuerzas de las tinieblas. Entonces, ¿acaso estamos realmente metidos en la guerra contra las fortalezas, contra esas fortalezas que atan a nuestras familias, que atan a nuestras comunidades, que atan ciudades, que atan países? ¿Acaso estamos metidos en esas guerras espirituales, hermano? No, estamos más sumergidos en cosas específicas, como orar por esto y orar por esta, necesidades de la familia, necesidades de hermanos, necesidades que trabajo, necesidades que esto, que otro. Pero la oración, el Señor también nos la dio con el fin de que nosotros, no estoy diciendo que no sea nada que esté de mal, que oremos por estas necesidades de familia, no estoy diciendo eso, no me malinterpreten. Sí debemos orar por nuestras necesidades, por nuestros familiares, nuestros queridos, debemos orar por eso, para la protección, la cobertura, para la guía, debemos orar para la dirección del Espíritu Santo, decisiones que debemos de tomar. Esta es la oración, la comunicación, el cuartel general. Dios está hablando y dirigiendo las operaciones, pero se nos olvida, hermano, se nos olvida también que la oración es también un arma poderosa en contra de las huestes satánicas. La palabra de Dios nos dice en 2 Corintios 10:4, dice: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo consejos y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios, contra el conocimiento de Dios, y cautivando todo intento a la obediencia de Cristo. Precioso, tremendo, está muy bonito este versículo, ¿verdad? Como todos. Entonces, es lo que nos habla de que no son carnales. Ya dijimos al principio de estos estudios que no tenemos que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, etcétera, de los aires, que están en los aires. Entonces, aquí también nos vuelve a recalcar Pablo que las armas de nuestra milicia no son carnales. No vas a sacar tu espada, tu cuchillo, tu pistola para estar peleando, para estar una batalla espiritual. No son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo consejos y toda altura que se levanta contra el conocimiento de Dios y cautivándolo todo intento de la obediencia de Cristo. ¿Cuál es? La oración, hermanos. Tenemos las armas para hacer el cambio en nuestras comunidades y nuestros seres queridos. Lo tenemos a nuestro alcance. Dios nos lo ha dado. Es más, Dios nos ha dado todo, hermanos. Que no lo usemos es culpa tuya y mía, pero nos ha dado todo para que nos podamos defender, resistir en el día malo, como dice Pablo en Efesios. No sabemos usarlo. Pues a mí nadie me ha enseñado. Pues tienes que escudriñar las escrituras. Todo está en la palabra de Dios, hermano. No esperes que te den todo en la boca, como dice Pablo. Ya seamos maduros, crezcamos espiritualmente, ya podamos comer manjares sólido. Todavía tomamos muchas veces leche que tenemos que darnos en la boca. A mí no me enseñaron eso, a mí nunca me enseñaron eso, a mí nunca me enseñaron la guerra espiritual, a mí nunca me enseñaron que, pues, entonces, ¿para qué sirve que tengas 20 Biblias en tu librero? ¿De qué sirve que tengas tantas Biblias, inclusive en tu celular, en tu tableta, en tu computadora? Si no las usas, tienes que aprender. Entonces tenemos las armas para hacer cambio en nuestras comunidades y nuestros seres queridos, hermanos. Las tenemos. Esta arma de oración es multifacética. ¿Qué quiero decir con eso? La arma de oración, que es la oración, es multifacética. ¿Qué significa? Multifacética significa que tiene muchas maneras de usarse. Muchas maneras. Es multifacética, es decir, muchas caras o muchas facetas. Eso es lo que quiere decir. Y vamos a ver algunas de ellas, hermanos. Número 1. Leemos nosotros de orar constantemente, dice Pablo en Tesalonicenses, orar siempre, orar en todo momento, orar siempre constantemente. Pero seamos realistas, nadie se la pasa caminando, hablando con Dios. Ustedes no ven en la calle, bla, 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 bla. Bueno, sí lo vemos. Repito, déjenme corregir eso, sí lo vemos. Yo he visto mucha gente hablando solos por la calle. Y no es que estén orando, hermanos. No es que estén orando. Es que están con su celular aquí, con un micrófono audífono que tienen en su oído, que no apenas se llega a percibir ese oído, y están hablando por su celular.
y están hablando en voz alta, bla, 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 bla. No están orando, hermanos, ¿ok? No tomen como oración. Pero nadie se la pasa caminando hablando con Dios, hermanos, todo el tiempo. Nadie, ¿verdad? No importa lo que digan y que hagan, que te digan y que digan y que hacen, yo hago esto, yo hago, yo digo, yo oro 24 horas, yo oro esto, yo oro. Nadie se la pasa orando todo el tiempo, hermanos. Y después, Dios no nos creó para hacer eso, hermanos. Donde Pablo dice que orar en todo tiempo, déjeme, ahorita les voy a explicar, pero Dios no quiere que te la pases 24 horas y orando todo el tiempo, hermanos. No. Claro, tenemos cosas, responsabilidades que hacer y las cosas que hacer, pero Dios quiere que en el momento que dice que orar en todo tiempo, ¿verdad? Vemos qué quiere decir con eso. Pablo en Tesalonicenses. Dios nos creó con un espíritu, hermanos. Un espíritu, acuérdense, espíritu, alma y cuerpo. Dios nos creó un espíritu como una antena, es decir, como una comunicación. ¿Con quién tenemos esa comunicación? Con el Espíritu Santo. Entonces estamos en comunicación con Dios a través del Espíritu Santo. Entonces, como ven, la oración en ese sentido, hermanos, es una actitud de comunicación abierta con Dios, donde tú sabes que tú caminas con Él. Entonces tú sabes que tú tienes una relación abierta con Él, porque tu espíritu está en constante comunión con el Espíritu Santo. Tú estás meditando, tú estás hablando, tú estás en tu trabajo, tal vez estás meditando y hablando en voz baja, tal vez. Entonces constantemente tenemos esa comunión abierta, están los canales abiertos con el Espíritu Santo, nuestro espíritu con el Espíritu Santo. Entonces, y le puedes mandar pequeñas flechas de oración, así de pronto tú estás ocupado, no sé qué estás haciendo, trabajando, y de pronto le mandas una flecha de oración. Señor, en este momento yo te alabo y te bendigo y te adoro, y yo quiero darte gracias y te quiero pedirte que me ayudes en este problema que tengo, en esta situación, en esta cosa. Entonces son flechas de oración que de pronto le puedes mandar tú. Entonces las hacemos tan seguido como podemos. Entonces tiene que ser un horario, una rutina, un momento, determinadas horas. No, son flechas. De pronto le llega. Porque tienes la comunión, tienes la comunicación abierta. Tu espíritu está constantemente hablando con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo constantemente está en comunión contigo también, ¿verdad? Continua comunión con Dios. Y eso sí es posible, hermanos, eso es posible. Eso es lo que Pablo dice, orar en todo tiempo, tener esa comunicación, tener esos canales abiertos, tener esa comunión constante con Dios. Ese es un tipo de oración. Ese es el tipo. Y como ya sabemos, el diablo también quiere interrumpir esa actitud de oración y esa comunión que tengas con Dios. El diablo quiere que vivamos llenos de preocupación, como hemos dicho, de temor, de ansiedad. Quiere que quitemos nuestra vista, nuestros ojos, nuestro enfoque. Quiere que lo quitemos de Dios y que lo pongamos en el mundo. Nuestra confianza en el mundo, nuestra confianza que la pongamos en el hombre, en la carne o en el maligno inclusive. Entonces, pero nosotros podemos estar constantemente delante del trono del Señor, delante del trono de gracia. Entrad confiadamente, dice el Señor en Hebreos. Entrad confiadamente, ya tiene las puertas abiertas. Entren confiadamente en todo momento. No se necesita invitación, no se necesita horas específicas. No hay un letrero que diga de tal hora está cerrado. No, entrad confiadamente al trono de gracia. Entonces en todo momento podemos estar constantemente en comunión con nuestro Padre Celestial. Oh, gracias a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en el Calvario, por la sangre preciosa derramada en la cruz, por el perdón de nuestros pecados, porque hemos sido redimidos, porque nuestros pecados han sido lavados a través del Espíritu Santo, por el lavacro del Espíritu Santo, porque hemos sido comprados con preciosa sangre, precio alto, porque ya nuestro Dios Padre Todopoderoso nos ve como sus hijos. Dios nos ve redimidos, ya nos ve perdonados, ya no hay pecado, porque Cristo pagó el pecado, Cristo quitó ese pecado que teníamos nosotros. Y Él lo tomó. Entonces ya no ve, Padre,
Dios Padre del pecado. Por eso es que podemos entrar confiadamente al trono de gracia de nuestro Padre Celestial. Y eso es a través de nuestros corazones, de la oración, de nuestro espíritu que se comunica con el Espíritu Santo constantemente. Luego leemos aquí, orando en todo tiempo con toda deprecación, petición, súplica, ruego. ¿Qué es lo que significa deprecación? Eso está en versículo 18 de Efesios capítulo 6, versículo 18, orando en todo tiempo con toda deprecación y súplica. Es decir, deprecación, que significa también es lo mismo, petición, súplica, ruego, es una súplica ferviente. Entonces hay una variedad de oraciones, hermano. No solamente hay un solo tipo de oración, hay una gran variedad de oraciones. La oración, la palabra oración es una sola palabra, oración es solamente una palabra, pero existen varios tipos de oración. No hay un solo tipo de oración, hay varios que podemos orar. El salmista, en el capítulo 55, versículo 17, nos dice: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Fíjense, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. En otro lugar, también en Salmos, dice: 7 veces al día te alabaré sobre los juicios de tu justicia. Entonces, ¿qué dice? La tradición en el pasado se tenía en el pasado una tradición que se tenía que orar 3 veces al día. Acuérdense de Daniel, que se inclinaba hacia Jerusalén, hacia el templo, y oraba. Cuando estaba en cautiverio en Babilonia, oraba 3 veces al día, se postraba 3 veces al día. Esa era la tradición de los antiguos, orar 3 veces al día. Era buena disciplina, no estoy criticando, es buena disciplina, porque era orar, era una oración constante, era estar constantemente en comunión con el Padre. Entonces era buena disciplina siempre y cuando, y sigue siendo una buena disciplina siempre y cuando no se caiga en religiosidad, hermanos. Vemos otras religiones que tienen que orar 5 veces al día, y tiene que ser la oración constantemente, tiene que ser las mismas repeticiones, los mismos mantras. Entonces ya es religiosidad, hermanos, ya no hay comunión, ya no hay comunicación, ya no hay esa comunicación de doble sentido. Entonces nada más es una tradición, es una religión que yo tengo que orar 5 veces al día, y donde quiera que yo me encuentre tengo que estar orando, y ahí tengo que estar repitiendo unas mantras, unas rezos. Eso no es comunión, eso no es comunicación con Dios. Entonces, la oración está bien que se pueda orar constantemente, todo momento, ¿sí? Pero no que caiga en religiosidad. Ya dijimos cómo podemos orar, hermanos. Podemos orar a través de nuestro espíritu, a través del Espíritu Santo, constantemente, mandando flechas de oración, pum, pum, pum. No tienes que pararte. Si estás caminando en la calle, de pronto te paras en la esquina y te arrodillas y luego te vas, estás en el supermercado y de pronto te arrodillas ahí, pum, 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 y ahora. No, hermano, puedes estar caminando, puedes estar manejando. Es la comunión que se tiene en el Espíritu, con el Espíritu Santo. Entonces la oración es solo una palabra, pero existe una gran variedad de oraciones. La oración es acercamiento a Dios, eso es un acercamiento al trono de gracia, a Dios, de Dios. Existe la alabanza, existe la acción de gracias, ¿verdad? Y como ya dijimos algunas de ellas que mencioné hace un momento. El Salmo 100, versículo 4 dice: entrar por sus puertas con reconocimiento, por sus atrios con alabanza. Es decir, alabar, esa es oración, hermanos. Eso es oración, esa es guerra espiritual. Eso es guerra espiritual. Entonces no queremos ser legalistas, pero la alabanza y la acción de gracia, cuando estamos dándole gracias a Dios, nos lleva a la presencia de Dios, hermanos. Eso es. Es por eso que los cánticos de alabanza no son solamente una parte que el pastor dice: bueno, vamos a ¿qué ocuparemos esta media hora? ¿Qué ocuparemos? ¿Qué meteremos? Vamos a meter cantos. No es un relleno para un servicio. La alabanza y la adoración no son relleno para llenar un programa. La alabanza nos ayuda en realidad a llegar a estar delante de la presencia de Dios, llegar adelante de Dios, a estar en comunión delante del trono, una comunión, hermanos. Entonces la alabanza, la adoración, la acción de gracias, la intercesión, orando
por otros, escuchando, esperando, escuchar su voz, aprendiendo a escuchar la voz rema de Dios, cantos de alabanza, de escrituras, lo que ya mencionamos. Y aquí en el versículo 18 habla de suplicación, deprecación y súplica, el cual significa peticiones específicas. Si quieres respuestas específicas, hermano, por un problema, una necesidad, tiene que ser específico, hermanos. Yo te necesito, Señor, que me ayudes en este problema específico. Con mi matrimonio, tengo este problema con mi matrimonio, tengo este problema con esto, tengo un problema con mis hijos, tengo este problema, Señor, con esto. Específico, sé específico. No, Dios ya conoce, decimos, Dios ya conoce mis problemas, sí los conoce, sí conoce tus necesidades y tu petición, pero sé específico en tu petición, esa es súplica. Sé específico, ve delante de la presencia y sé específico, yo quiero esto específicamente, y la respuesta será específica. El gran evangelista Moody, durante un servicio en su campaña, había invitado a un ministro y le pidió que abriera el servicio con oración. El ministro se paró y empezó a orar, y oró, y empezó a pedir por todo el mundo, por América, por Europa, por todo el mundo, y empezó clamando, intercediendo, y oró, hasta que Moody se levantó, le jaló del saco y le dijo: llámalo Padre y pídele algo. Es decir, Moody lo tuvo que interrumpir y dice: llámalo Padre, y pide algo. Sé específico, hermanos. Ese es... nos paramos en la oración y nos pasamos, hermano, puedo orar por servicio, y se la pasa 5, 10, 15, 20, hermanos, ya se llevó todo el servicio de oración, ya se llevó toda la predicación orando. Hermanos, no se trata de... quítense esa idea de que porque entre más tiempo van a estar orando más, el Señor va a escuchar más, o el Señor va a recibir su oración. Eso es religiosidad. Eso es lo que hacían los fariseos. Se paraban en las esquinas y oraban, creyendo que iban a ser favorecidos por Dios. No, sé específico. Claro que tienes que alabar al Padre, tienes que adorarlo, tienes que darle gracias, sí, pero tampoco te la pases sé específico, es decir, ve al grano. Otra, hermanos, nos pasamos gritando: Padre Santo, yo te pido, Señor, que tú me escuches. ¿Está sordo Dios o qué? Tal vez la persona esté sorda, pero Dios no está sordo, Dios escucha la oración. Entonces, tengamos cuidado, aprendamos cómo orar, hermanos. Si no saben cómo orar, vayan al libro de Mateo, hermanos. Padre, la oración que el Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos: Padre nuestro que estás en los cielos, dirígete al Padre directamente. Padre, vengo delante de tu trono, en tu presencia, en nombre de Cristo Jesús. Alábalo, santificado sea tu nombre. Te alabo, te bendigo y te adoro. Glorifico tu santo nombre. Y te doy gracias, Señor, por tu gran amor, tu misericordia. Entonces, alaba, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Reconoce su señorío en la tierra como en el cielo. Venga a tu reino, hágase de tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Viene la petición, Señor. Yo te pido por esto, pido por el servicio, te pido por el servicio de alabanza, te pido por la predicación, te pido por esto, y ya, ok. Te damos gracias, Señor, te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Punto. Déjense de tanta elocuencia, de tantos ruedos y rollos y que suben y que bajan. No. En tercer lugar, la oración en el Espíritu. Es la oración motivada por el Espíritu Santo. Quizás ustedes digan, bueno, todos oramos en el Espíritu. No, eso no. Repito, esto es algo que no se ve con facilidad, con frecuencia, ¿verdad? Pues puede estar orando en el alma. ¿Cómo es eso? ¿Orando en el alma? Sí. Esa es la gran mayoría de las oraciones que se levantan. Estamos orando en el alma. ¿Cómo hacemos esto, hermano? ¿Qué estamos haciendo en esto? Bueno, se dice el Señor Jesucristo a la mujer samaritana que estaba en el pozo de Jacob. Le dijo: vendrán días, vendrán tiempos en que
no se irán tanto allá a subir al templo allá o a Jerusalén, sino la oración está enseñando a la mujer samaritana. Vendrán tiempos, ¿verdad?, en que nosotros oraremos, tendremos, el Padre recibirá la oración, recibir la oración en espíritu y en verdad. Nuestra oración tendrá que ser en espíritu y en verdad. Entonces, tiene que ser en el Espíritu Santo, no en el alma. ¿Qué es el alma? ¿Cuál es la oración del alma, hermanos? Es la oración que todos o la gran mayoría hacemos. Y lo vamos a dejar para la semana que entra, hermanos, y le explicaremos cómo es la oración del alma. Muy bien, hermanos, terminaremos para la semana que entra. Ya terminamos con el estudio de Efesios. Eso sí, se lo prometo, ya para la semana que entra terminamos con el capítulo 6 de Efesios, la guerra espiritual. Muy bien, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a darle gracias a Dios. Padre, venimos en tu presencia, en el nombre de Cristo Jesús, no por nuestros méritos, sino por los méritos de tu Hijo amado, dándote gracias, Señor, por este día, por tus bendiciones, por la misericordia derramada cada día, Señor, sobre nuestras vidas. Padre, te damos gracias por este estudio, te damos gracias, Señor, porque nos has permitido, Señor, estudiar tu palabra, escudriñarla, porque tu Santo Espíritu ha venido a ministrar nuestras vidas, a enseñarnos, y nos ha venido a ministrar tu palabra, Señor, en nuestros corazones. Te pedimos, Señor, queremos levantar nuestras oraciones, Padre, por las necesidades de cada uno de mis hermanos. Yo me uno a cada uno de ellos en sus necesidades específicas que tengan, y te pedimos que tú las recibas, te pedimos que tú les des respuesta a tu tiempo y de acuerdo a tu voluntad. Te pido por tu iglesia en todo el mundo, por los hermanos que son perseguidos, por los que llevan tu palabra, porque tú los guardes, los cubras, los protejas y tú seas con cada uno de ellos, Padre Santo. Te pedimos por esta pandemia, porque tú le pongas fin, Señor, a esta pandemia, Señor, porque tú consumas este virus y elimines este virus, Señor Padre Santo. Y de igual manera te pedimos por todos los que están enfermos en los hospitales, padeciendo, Señor, por esta pandemia, y por todos aquellos que sufren, que te necesitan, Padre, los enfermos, porque te pedimos por los huérfanos, las viudas y los necesitados, Padre. Te damos gracias, Señor, te pedimos, Padre, por tu iglesia Montesión. Te pedimos, Señor, por cada uno de mis hermanos, por tu cobertura, tu guía, tu luz, tu protección. Cúbrenos y guárdanos, protégenos bajo tus alas divinas, Señor. Cúbrenos con tu sangre preciosa, guárdanos en el hueco de tu mano y escóndenos bajo tus alas divinas, Señor. Te pedimos que tú bendigas y guardes nuestra entrada y nuestra salida, nuestra comida y nuestra bebida. Te pedimos por los matrimonios, por nuestros hijos, por nuestras finanzas, por nuestros seres queridos, Señor, porque nos ayudes a caminar contigo. Te pedimos porque nos ayudes a hacer tu voluntad, a escuchar tu voz. Te pedimos que tengamos esta comunión contigo día tras día, Señor. Tengamos esos canales abiertos contigo, Padre Santo. Gracias, Señor, te damos por lo que tú haces en nuestras vidas, Señor. Te pedimos, Señor, que recibas nuestra oración, porque la levantamos en el nombre maravilloso y nombre poderoso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Saludos a todos y abrazos. Hasta la próxima, hermanos. Señor los bendiga.